Ciencia y tecnología. Tercer grado. Características del agua. Buen día. Bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa, donde estudiaremos la ciencia de nuestro interior y entorno. Este día hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos sobre las características del agua. Comencemos. Sabemos que el agua es fuente de vida para todos los organismos vivos del planeta. Pero, ¿qué características tiene el agua que debemos consumir? Muy bien, pensemos. ¿Cuál es el color del agua? ¿El agua tendrá olor? ¿Y cuál es el sabor del agua? Muy bien. Este día analizaremos todas las características del agua. A continuación. El agua que debemos consumir no debe presentar ningún contaminante. El agua limpia debe ser incolora e inodora, es decir, debe ser transparente y no presentar olores. El sabor del agua depende de la presencia de sustancias añadidas a ella, las cuales no necesariamente son contaminantes. Generalmente, el sabor agradable del agua se debe a la presencia de sal de mesa en bajas cantidades, ya que por sí misma es insípida. El agua que consumes no debe presentar microorganismos patógenos, como bacterias causantes de enfermedades estomacales. Muy bien, ya hemos hablado de muchas propiedades que tiene el agua, que nos permiten a nosotros vivir y desarrollarnos. Y además les permite a diferentes organismos subsistir. Pero, ¿qué le hace al agua ser tan especial? Ahora hablaremos de algunas características del agua y las pondremos a prueba. Y luego analizaremos cómo esas propiedades y esas características nos permiten a nosotros subsistir y desarrollarnos. Muy bien, este es un experimento muy sencillo, que es una pequeña variante del que ustedes tienen en su libro de texto. Acá tengo unas muestras de azúcar, arena mojada, tierra húmeda, un poco de aceite, 4 vasos con agua y pues cucharas y unas pajillas para agitar. Vamos a proceder a realizar diferentes mezclas y vamos a poner a prueba las propiedades del agua. Primero vamos a mezclar estas sustancias. Vamos a mezclar un poco de agua y vamos a mezclar un poco de azúcar. Seguramente esta mezcla ustedes ya la hayan realizado en sus hogares para preparar leche, para preparar café, para preparar algún refresco. Vamos a observar qué es lo que ocurre. Muy bien, ¿qué ha ocurrido en este caso? Al mezclar un poco de azúcar con un poco de agua, una parte del azúcar queda en el fondo del recipiente y el resto del azúcar parece haber desaparecido. ¿A qué se referirá esta propiedad o esta característica del agua que le permitirá hacer desaparecer al azúcar? Pues resulta que esta propiedad se denomina solubilidad. Es la capacidad de un solvente de disolver o interactuar con un soluto. Pero al hacerlo, al ejercer esta interacción, ni el soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad que el solvente, ninguno de los dos pierden sus propiedades. El azúcar sigue siendo azúcar y el agua sigue siendo agua. Ahora bien, ¿se pueden separar? Claro que sí, por eso no pierden sus propiedades. Se puede separar, por ejemplo, poniendo a hervir el agua, va a quedar únicamente el azúcar y el agua va a pasar a su fase gaseosa. Veamos qué ocurre con otras mezclas. Ahora vamos a mezclar un poco de agua con un poco de arena húmeda. ¿Qué va a ocurrir con la arena húmeda? Muy bien, vamos a descubrir qué ocurre con la arena húmeda. Mezclamos ligeramente la arena húmeda con el agua y ocurre que aparentemente algunas partículas presentes en la arena húmeda desaparecen, es decir,
interactúan directamente con el agua y se solubilizan en ella. Es decir, el agua es capaz de disolver algunas partículas presentes en la arena húmeda. Sin embargo, algunas partículas más grandes son insolubles, es decir, son incapaces de interactuar directamente con el agua y mezclarse de forma homogénea en ella. Entonces, ellas quedan en el fondo del recipiente. Son las partículas grandes que se alcanzan a ver en el fondo del recipiente. Ahora pasaremos a mezclar un poco de tierra con un poco de agua. Es decir, el soluto es la tierra húmeda y el solvente es el agua. Seguramente con las tormentas que están ocurriendo en esta época del año, ustedes pueden observar agua con esta tonalidad en el suelo, en la superficie de cualquier parte de una pila, o incluso lo pueden encontrar en la superficie de los vehículos. Esta mezcla de tierra más agua, si ustedes pueden apreciar, no se alcanza a observar mayor cantidad de partículas que no se puedan disolver, es decir, la mayor parte de componentes de la tierra húmeda son capaces de mezclarse homogéneamente con el agua y generar una solución o disolución. En este caso, pues la mayor parte de partículas de suelo se mezclan con el agua y es mucho más difícil separarlas que la mezcla de arena con agua, ya que las partículas de esta tierra son más pequeñas que las partículas de la arena. Y ahora vamos con nuestra última mezcla. Ahora vamos a proceder a mezclar un poco de agua con un poco de aceite. Agitamos ligeramente la mezcla. Y ahora podemos apreciar algo interesante. Resulta que al mezclar un poco de aceite con un poco de agua, el aceite queda en una fase superior y el agua queda en una fase inferior. Es decir, se convierte en una mezcla heterogénea de sustancias. Esta mezcla heterogénea de sustancias nos indica que el agua es capaz de interactuar y disolver únicamente ciertas sustancias que son afines a ella, es decir, son solubles en el agua. Y hay otras sustancias que son insolubles en el agua. Estas sustancias que son insolubles en el agua pueden quedar o en una fase superior de la mezcla o en una fase inferior de la mezcla. A continuación, veremos más propiedades del agua con la siguiente experiencia. Muy bien, ya hemos aprendido sobre la calidad del agua, qué tal tiene que ser el agua para que podamos consumirla y cómo el agua puede mezclarse y solubilizar diferentes sustancias, es decir, disolver, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la cantidad de agua requerida por un ser vivo. Para ello, hemos preparado el siguiente experimento. Es un experimento que consiste en una ligera variante del que se encuentra en su libro de texto. En este caso, hemos trabajado con 3 plantas de trébol. Vamos a ver qué tanta agua necesitan estas plantas. Para ello, este fue un experimento que tardó 3 días. En esos 3 días, estas plantas se sometieron a diferentes cantidades de agua en un regadío continuo. Muy bien, tenemos una planta a la cual no se le ha echado nada de agua, es decir, es una planta que no ha recibido ningún tipo de regadío, es una planta que en los 3 días no recibió ningún tipo de hidratación adicional. Bueno, en esta planta que no ha recibido ningún tipo de hidratación, podemos observar
que tal vez no tenga muy buen aspecto. Ya vamos a hablar un poco del aspecto. Analicemos que en el fondo del recipiente de esta planta no hay ni un poco de agua, es decir, no hay restos de agua. Como no se le ha agregado, pues no ha perdido ningún agua en la parte inferior del vaso. Tenemos el caso 2. Este caso 2 es importante porque es una planta que ha recibido muy poca agua. ¿Qué tanta agua ha recibido? Pues para medirla podemos utilizar un pequeño vaso. Este pequeño vaso tiene una marca que está acá, que indica la cantidad de agua que ha recibido cada día este conjunto de plantas de trébol. ¿Y por qué conjunto si solo veo una? Pues porque el resto de plantas no pudieron sobrevivir a esa cantidad de agua, es decir, murieron. Y al final solamente una planta fue capaz de sobrevivir a esa cantidad de agua que recibió durante esos 3 días. Pero todas ellas han recibido la misma cantidad de sol, solo han recibido menos o más agua. Y tenemos el siguiente conjunto de plantas de trébol. En este caso, estas plantas han recibido la dosis completa de agua, es decir, este pequeño frasco lleno se les ha estado agregando a estas plantas y ellas sí tienen suficiente agua en la parte inferior, es decir, ha habido agua de sobra para poder darles abasto. Entonces estas plantas han tenido suficiente agua para hidratarse y tienen un mejor aspecto que las demás. Hablando un poco más del aspecto, ¿cómo podemos distinguir plantas con mejor o peor aspecto? Bueno, el mejor aspecto lo dan las plantas que tienen unos colores más vivos y más brillantes. Las plantas en sus hojas generalmente son de color verde. Entonces estas plantas tienen colores verdes más brillantes y más vivos que indican más salud porque tienen suficiente clorofila y suficientes nutrientes. En este caso, la planta pues tiene más o menos la misma tonalidad, pero los tallos son mucho más curvos. Eso indica que ella tiene menor cantidad de nutrientes. Al tener menos agua y absorbe menos nutrientes del suelo y pues el tallo tiende a curvarse. Y en el caso número 3, que es el caso que tiene menor cantidad de agua, acá se puede observar que en esta planta sí ha habido una deshidratación completa. Las hojas son de color amarillo, lo cual indica que tiene muy poca clorofila porque posiblemente no pueda absorber suficientes nutrientes del suelo, entonces es incapaz de generar suficiente clorofila y el tallo pues es mucho más curvo. Así podemos observar la importancia de la hidratación en los seres vivos. Ahora vamos a ver todo lo que hemos aprendido con un resumen. ¿Qué aprendimos este día? Muy bien, este día aprendimos que los seres vivos necesitamos agua para sobrevivir, agua de buena calidad para que los minerales circulen en nuestros cuerpos y podamos desarrollarnos. Además de eso, aprendimos que el agua tiene ciertas características. Por ejemplo, es inodora, es insípida y además es incolora. ¡Excelente! Con esto nos queda claro las características que el agua debe tener para poder ser consumida. Lamentablemente, hemos llegado al final de la clase, pero si quieres aprender más sobre este u otros temas interesantes, te invito a que sintonices tu programa Aprendamos en Casa. ¡Hasta la próxima!